¿Cómo se llama la alcaldesa de Independencia? ¿Cómo está? Yo estaba saludando a la alcaldesa. Disculpe, me confundí porque estaba escribiendo un dato. Está con nosotros ya la alcaldesa Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Karina, muy buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Matías. Bueno, nos hemos visto desde hace hartos años. Nos conocemos de que ella estaba en el colegio como dirigente a Pingüine. Tuvimos una relación profesional y muy intensa e imposible de olvidar. Así que de casi 20 años. 20 años. 18 años. Así que un gusto tenerla siempre aquí, Karina, poder conversar. Y de eso estábamos hablando, es cómo en la relación de alcaldes de distintos partidos, de distintas formas de pensar, que hay mucha cooperación y mucha colaboración, y eso es relevante ahora que le toca dirigir justamente esta Asociación Chilena de Municipalidades. Sí, claro, yo creo que lo que distingue a la Asociación Chilena de Municipalidades, para bien, porque es una asociación que agrupa cerca de 330 municipios a nivel nacional. Entonces hay una diversidad de municipios que hay que conversar y que hay que tratar obviamente de poder avanzar en cada una de nuestras realidades. Y yo creo que efectivamente eso distingue en el mundo municipal. Yo diría, salvo quizás algunas excepciones, pero en general los discursos de los alcaldes y alcaldesas, independiente del color político, tienden a coincidir precisamente porque estamos siempre en conversaciones con los vecinos y vecinas, con organizaciones sociales, y hay bastante transversalidad, diría yo, en el ámbito municipal, independiente de los partidos políticos. O sea, nos tratamos de poner de acuerdo y creo que logramos ponernos de acuerdo mucho más seguido que, por ejemplo, los parlamentarios o rencillas que uno ve a veces por los medios de comunicación política, que yo creo que también las personas están un poco aburridas de eso. Lo que quieren es precisamente que uno pueda avanzar para poder generar cambios positivos en sus vidas, y yo creo que eso es un poco lo que hacemos los municipios. Sí, funciona, y de hecho hemos visto que políticas que aparecen en un municipio son luego replicadas, con sus matices, pero replicadas en municipios dirigidos por personas del otro polo del arco político. ¿Cómo olvidar el tema de las farmacias populares, por ejemplo, que partieron, usted me corrige si estoy mal, con el alcalde Jadwe en Recoleta, y después hemos visto muchas municipalidades que tienen una farmacia popular. Era porque era una buena idea, ¿la hizo quién? Después vemos, pero ¿es buena o es mala la idea? ¿Esa es la lógica que opera en las municipalidades? Claro, en el caso de Jadwe incluso le permitió poder plantear una candidatura presidencial a propósito de una política comunal, entre otras cosas, por cierto, pero está el tema de las farmacias, está el tema de las ópticas comunitarias, hay algunos municipios que incluso han explorado temas de exámenes, laboratorios, y que lo que hace finalmente es poder aminorar costos a los municipios y también costos a las familias y poder acceder a precios que sean más adecuados. Hay también temas de innovación, hay temas, por ejemplo, Peñalolén o Renca se han distinguido mucho en eso, en temas de todo el ámbito de la conversación público-privada, que efectivamente los municipios conversamos sobre buenas prácticas y las vamos replicando efectivamente independiente de su posición política o la posición política de los alcaldes, sino que pensando en el bienestar de los vecinos y vecinas. Sí, a propósito de propuestas inéditas en innovación o en servicios populares para determinados servicios, el nuevo alcalde de Independencia, el alcalde Iglesias, ha planteado, más bien ha comunicado una ordenanza que es para este año nuevo la venta de alcohol hasta la 1 de la mañana. No sé si usted conoce más detalles, si lo ha podido conversar con él. ¿Qué le parece? Y si pudiera ser algo a explorar en fechas, porque sabemos que en fechas clave se produce mucha violencia y puede estar asociada entre otros fenómenos, por ejemplo, el consumo de alcohol. Yo creo que efectivamente en las fiestas que son importantes, temas de 18 de septiembre, fiestas patrias, Navidad, lo vimos en algunos barrios, Año Nuevo, se generan problemas principalmente de incivilidades, de consumo de alcohol en la vía pública, fuego artificial en algunos barrios, y yo creo que las medidas que van efectivamente a prevenir, creo que son buenas medidas. En el caso, por ejemplo, nosotros en Quinta Normal cerramos en el año 2022 8 discotecas. Y hemos iniciado una serie de políticas de fiscalización precisamente a los locales de venta de alcohol, porque a lo mejor no se cometen delitos, pero sí afuera de las botillerías se agrupa a personas que, por ejemplo, consumen alcohol o consumen droga en el peor de los casos, a veces tiran fuegos artificiales o a veces ponen una parrilla afuera, una fritanga, y empiezan no solamente a vender alcohol, sino que también comen ahí, y eso molesta mucho a los barrios. Entonces yo creo que todas estas medidas preventivas son positivas. ¿Y esa medida en particular de poner un límite horario en la venta de alcohol para el año nuevo?
Yo creo que genera un tipo de prevención, yo creo que es una buena medida, porque las personas, las familias en estas fiestas especiales se organizan y pueden precisamente comprar todo lo necesario antes de Año Nuevo, pero tener las botillerías hasta más altas horas también pueden generar problemas en el mismo espacio de la botillería. Los vecinos que viven al lado de, no todas por cierto, pero de algunas botillerías en barrios que son complejos también sufren temas de inseguridad y de incivilidad, entonces creo que ahí las familias tienen que organizarse y estas medidas creo que son positivas. Interesante. Quiero entrar en un tema que concierne al mundo de las municipalidades, no una en particular, y se viene repitiendo de manera ya constante. Y lo vimos ahora por el cambio de alcaldes. Es que alcalde o alcaldesa nueva, antes prácticamente de plantear que va a hacer tal o cual pavimentación de una calle o iluminar una plaza, lo que tiene que anunciar es: vamos a hacer una contabilidad, vamos a meternos en los números, en la contabilidad, porque hay unos déficits enormes. Entonces, parece ser, y quiero que usted con la experiencia me lo aclare o me lo desmienta, parece ser que hay mucha manga ancha en las municipalidades para eventuales irregularidades. No todos que tengan la posibilidad lo van a hacer, porque habrá gente honesta, pero hay mucho espacio, los miles de horas extras que son arbitrarias, gastos que no están bien respaldados. ¿Hay ahí un mundo todavía por avanzar en fiscalización y en regularizar bien el uso de las plata en los municipios? Mira, yo creo que alcaldes y alcaldesas nuevos que llegan es positivo que se puedan hacer auditorías. De hecho, mira, no solo nuevos, yo creo que siempre cuando uno inicia un nuevo periodo es importante auditar. No necesariamente para encontrar a lo mejor algo malo, sino que muchas veces para mejorar. Lo que dicen las auditorías a veces, cree este manual o esto lo está haciendo de esta manera, hágalo de esta otra manera. Se pueden hacer auditorías externas privadas, con procesos de licitación, etcétera, o auditorías encargadas a la Contraloría General de la República, por ejemplo. Yo creo que todas esas medidas que van en pro de la transparencia y la probidad son positivas. Efectivamente, uno lamenta mucho cuando salen casos de corrupción asociada a los municipios, porque los municipios administramos servicios esenciales, muchas veces educación y salud, cultura, deporte, o bueno, lo básico que es mantener una comuna limpia. Y creo que es muy lamentable cuando vemos estos casos de corrupción que, como tú muy bien decías, no somos todos, obviamente, pero que nos manchan cuando ocurren estos casos. Yo ahí pondría un especial énfasis en las investigaciones. Muchas veces la Fiscalía se demora mucho en poder investigar, tarda muchos años, hasta que a veces las personas ya no están disponibles, se han ido del país en algunos casos, entonces creo que es súper importante acelerar las investigaciones y siempre mantener una ética pública que sea de alto nivel. Pero sí, es interesante esperar la ética a un funcionario o funcionaria pública, pero no podemos hacer descansar al sistema solamente en la ética de las personas o en la honestidad. Pero usted ve que hay mucho espacio. Si uno, voy a plantearlo en brutal, si llegase una persona que tiene la intención de hacer desfalco, de cometer irregularidades, de delinquir, ¿los espacios están? Mira, Matías, yo creo que cuando uno detecta en una organización como un municipio, en el caso de Quinta Normal son cerca de 2.000 funcionarios y funcionarias. En el caso de Puente Alto son 8.000 funcionarios y funcionarias, contando educación, salud, etcétera. Cuando tú detectas la mínima actitud de un funcionario municipal, aun cuando eso no sea delito, tú tienes que apartar a ese funcionario municipal. Porque hay espacio, obviamente. Hay espacio, Y yo creo que hay que intensificar los controles, tanto la Contraloría General que un control externo, el control interno y una dirección de control, que la última legislación estableció que todos los municipios tengan control interno, pero obviamente que se pueden generar con el tema de las horas extras que hemos conocido, por ejemplo, ahora en Las Condes, a propósito de la auditoría, que dijeron, bueno, los precios también, pero se gastaron tanta plata, cerca de 40.000 millones de pesos, en estos últimos 4 años en horas extras. Entonces, es legal, pero no es ético. O sea, esa plata, ¿en qué se podría haber ocupado? Entonces, creo que es sumamente importante. No sabemos si se justificaba exactamente. Además. No sabemos, no digo que no. No, claro, además. Entonces, por eso es importante los controles, pero también la celeridad de las investigaciones. ¿Y hay suficiente, ya que hablamos de reforma del sistema político en alguna manera, ¿no?, para el Parlamento fundamentalmente, ¿hay espacio para hacer reformas en cuanto a que el contrapeso dentro de la municipalidad exista? O sea, usted militante del Partido Socialista, ¿tiene el contrapeso suficiente si un concejal republicano o de la UDI
quiere hacerle un punto o tiene las manos muy amarradas? ¿Cómo opera eso? Yo creo que hay que fortalecer los consejos municipales. Ahora, ha pasado también, como por ejemplo en el caso de Maipú con Katy Barriga, que ella lo que hacía era falsear los informes al Consejo Municipal. Entonces, muchas veces, efectivamente, los concejales y concejalas no tienen toda la información disponible porque los alcaldes y alcaldesas, de manera maliciosa, tienden como a falsear. Pueden esconder la pelota, claro. Exacto. Por eso es importante tener estos controles internos y externos, que se hagan las investigaciones de manera rápida. Los concejales y concejalas de Maipú venían denunciando esto hace mucho tiempo. O sea, durante el periodo de la exalcaldesa Barriga también habían denunciado estas situaciones. Pero no tenían las facultades para poder frenarlo, para poder hacer un contrapeso eficiente y real a una irregularidad. Claro, pero ahí hay otras instituciones que comienzan a funcionar también. O sea, está el Consejo de Defensa del Estado, está la Fiscalía, está la Contraloría, está, por cierto, las denuncias que puede hacer el Consejo Municipal. Entonces hoy día tenemos finalmente institucionalidad que está disponible, pero por eso es importante acelerar la investigación y fortalecer las instituciones también. A propósito de las facultades, me quiero meter en el tema de la seguridad. Hemos visto, bueno, aquí en La Vega, bueno, en distintas comunas, con cierta frecuencia y habitualidad que aparezcan personas baleadas, muertas. Lamentablemente el crimen se empieza a normalizar en nuestro país de alguna manera. ¿Ustedes sienten que tienen las herramientas y quiero que se refiere puntualmente a la posibilidad del trabajo que hace Carabineros, el que ustedes puedan contar con transparencia, el saber la dotación que tienen, qué es lo que requieren de determinados momentos, participar un poco más de eso? Bueno, por una parte, nuestra función esencial en materia de seguridad es la función preventiva, que eso significa recuperar espacios públicos, trabajar el tema de personas en situación de calle, que ha sido bien complejo, el tema de alcoholes, que ahora estábamos conversando también, que se pueden hacer algunas cosas, la recuperación de casas tomadas, que también algunos municipios, nosotros también lo hemos realizado, hemos estado recuperando casas tomadas y todo lo que tiene que ver en materia preventiva. El tema niños, niñas y jóvenes, adolescentes, yo creo que es una tremenda discusión que yo creo que hay que dar, qué se hace con esos niños que no están yendo a clase, el ausentismo, etcétera. Y por otro lado, la coordinación con Carabineros, o sea, porque nuestra función ahí es solamente coordinar algunas acciones. Carabineros depende del Ministerio del Interior, claro, y tiene su alto mando, etcétera. Y ahí hay una tremenda, yo diría, ¿tienen algo que hacer ahí? ¿Ustedes saben con cuántos carabineros cuentan para poder complementar con los servicios municipales, por ejemplo? Eso ya sí, hay una tremenda discusión, porque efectivamente las dotaciones de carabineros de las policías es un dato secreto, o sea, es un dato que nosotros no conocemos, que los conocen ciertas personas, por materias precisamente de seguridad. Pero lo que se ha dado a conocer en estos últimos meses, diría yo, es un informe que emite Carabineros, que lo manda a la Cámara de Diputados, y lo que señala es que no solamente hay baja dotación, que existe baja dotación, faltan policías, faltan carabineros, sino que también los policías que hay están distribuidos de manera desigual. Entonces, esto fue público, o sea, esto se dio a conocer en los medios de comunicación. Y lo que se señala es que en el caso, por ejemplo, de Vitacura, hay cerca de 44, 45 carabineros. Y en el caso de comunas como Cerro Navia o Renca hay 35 carabineros, o Quinta Normal, que son efectivos, o sea, carabineros que están operativos. ¿Cuál es el caso de Vitacura? Tiene menos población que Cerro Navia o Renca o Quinta Normal. Se suele medir por habitante, claro. Pero también tiene menos delitos. Entonces, a lo mejor el foco tiene que estar no solamente en la población, sino que en el tipo de delito, en la complejidad del delito, o en el número de delitos que se cometen en las comunas. Pero no hay relación entre los delitos que se cometen en Vitacura, ni la población de Vitacura, y los delitos que se cometen en Cerro Navia, Renca o Quinta Normal, ni la población. Nosotros tenemos más población y más delitos y tenemos menos carabineros. Entonces, efectivamente, hay una desigual distribución. Esa desigual distribución, ¿por qué se da? ¿Por presión de un alcalde? ¿Por presiones políticas? ¿Por descriterio el momento de desplegar los recursos que uno tiene en el territorio? ¿Por qué se da? Lo desconocemos, pero tenemos una buena noticia, entre comillas, pero nos convocaron una reunión para el día viernes a la Asociación Chilena de Municipalidades con el subsecretario Cordero y con la subsecretaria Leitado para conocer los avances en materia de un informe que emitió la Universidad Católica para precisamente mejorar la distribución de carabineros. Entonces yo creo que esto da una esperanza para que nuestras comunas cuenten con mayor dotación policial.
Alcaldesa Delfino, el plan Barrio Seguro, el subsecretario Cordero no lo creó, le toca administrarlo. ¿Calle sin violencia? Calle sin violencia. Perdón, gracias, le agradezco la... ese en alguna era antes, claro. Calle sin violencia le toca administrarlo, le toca de alguna manera defenderlo en cuanto a que hay que focalizar los recursos. Usted que le toca verlo en el territorio mismo, con sus vecinos, ¿le parece que está bien definido, bien implementado? ¿Qué mejoras le haría? Bueno, el plan Calle sin Violencia ha tenido algunas modificaciones y ahora también se anuncia esta actualización o modificación a propósito de los homicidios que han ocurrido en la región metropolitana. El plan Calle sin Violencia tiene dos pilares: un pilar de inversión pública, que son 500 millones para las comunas que tenemos el plan Calle sin Violencia, que ha permitido iluminar calles, recuperar plazas, y bueno, dependiendo de lo que estima cada alcalde o alcaldesa, invierte esos recursos en prevención. Y por otro lado está todo el tema del pilar policial, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que se establecía era generar patrullajes que fueran preventivos en estas comunas que eran parte del plan Calle sin Violencia, que hoy día son todas las de la región metropolitana. Y también crear el Grupo ECO, que es un grupo especializado de la Fiscalía que estaba investigando homicidios. Hoy día sale en La Tercera una entrevista al jefe de crimen organizado de la Fiscalía, y él lo que señala es que efectivamente hay una baja de homicidio desde el año 2022, que fue el pic, al 2023 y 2024, pero que sin embargo continúa la problemática en la región metropolitana y que es lo que hay que abordar. Que es lo que yo creo que con esta actualización del plan Calle sin Violencia lo que hay que tener es mayor información por parte de los alcaldes y alcaldesas. Muchas veces nosotros no contamos dónde se hacen los patrullajes, cuando a veces no llega la información después. Yo creo que esta es una oportunidad para conocer finalmente como esa información. Ustedes tienen mucho que aportar, me imagino, en poder ayudar al diseño del trabajo de Carabineros, que es la fuerza legítima para poder hacer, pero a veces ustedes conocen mejor cada rincón de su comuna y a lo mejor Carabineros diseña un poco desde arriba. Lo estoy planteando como una duda, no es que yo sea una crítica porque no sé cómo se hace, o sí participa, es decir, que el que está a cargo en Carabineros la llama a usted o a su jefe de seguridad y le dice vamos a andar por aquí, por acá, y le diga no, por acá no están los problemas, váyanse por acá. Vayan a este sector que está más complicado. ¿Existe esa coordinación? ¿Sería útil esa coordinación? En general existe esa coordinación, pero porque uno trabaja todos los días con Carabineros en el fondo, en el rol. Siempre tiene que haber una buena comunicación, pero no está establecido que finalmente exista esa comunicación. Entonces en algunos casos puede resultar y en otros casos no puede resultar. Ahora, lo que sí que la fuerza policial se tiende a mover por más bien datos objetivos, y yo creo que es una súper buena como consideración que tú haces, Matías, porque lo que finalmente se hace es donde hay más denuncias, se va moviendo la fuerza policial. Pero todos sabemos que hay muchas personas que no denuncian, ya sean porque no creen en los procesos de investigación o porque tienen miedo muchas veces de denunciar una situación que, por ejemplo, ocurre al lado de la casa, de venta de droga, de porte de armas, etcétera. Y eso muchas veces, esas denuncias se realizan en los municipios, porque lo sienten de manera más segura. Entonces, por eso es importante esta coordinación, esta conversación y sobre todo que los alcaldes y alcaldesas también podamos finalmente conocer qué es lo que está ocurriendo con estos patrullajes preventivos en nuestras comunas. Karina señalaba al principio que nos tocó conocernos trabajando cuando ella era estudiante escolar. No han pasado muchos años, porque es muy joven, pero se hace algunos años. Estamos jóvenes. Por lo tanto, tiene un conocimiento desde lo político, desde el manejo de lo político, desde las movilizaciones, desde adentro. Yo recuerdo siempre, con mucho cariño, además el grupo que estaban todos ustedes, los pingüinos, que así se hacían los trabajos periodísticos, los programas desde adentro de los colegios que estaban movilizados. Y contábamos con toda la colaboración, desde la logística hasta todo, para hacer los programas y discutir las ideas que ustedes querían poner en el país 2006, con toda calma. A lo mejor eso sería muy difícil hacer hoy día. El otro extremo de lo que me tocó vivir con ustedes como movimiento pingüino, es lo que ocurre en lo que ocurrió en el INBA, por ejemplo, ¿no es cierto? Es que hay grupos violentos dentro de los colegios que no solo no permitirían hacer un debate de ideas ahí dentro, sino sencillamente en algunos casos se transforman en productoras de bombas Molotov con las consecuencias que nosotros conocemos, es decir, captura de la violencia versus la captura de las ideas. Y usted ha sido muy dura y muy directa en decir que hay que perseguir la violencia en estos colegios. ¿Siente que hay a veces manga ancha para que algunos grupos violentos se tomen determinados colegios?
El Mira, Limba yo en este creo- caso particular, el que tenemos ahí nosotros en la imagen. Y cerquita de Quinta Normal también. Sí, pues, queda bastante en cerca, el límite. claro. Queda en el límite. Yo creo que la violencia nunca hay que justificarla. Y en el caso de los colegios creo que es peor aún, porque muchas veces se pone en juego o en riesgo la vida de menores de edad, que fue en el caso del último que conocemos, en el caso de Limba. Y por eso, al igual que cuando uno habla de las materias de seguridad en general, yo creo que acá lo más importante es la inteligencia que se pueda poner en estos procesos. Porque muchas veces se hacían las denuncias, se generaba como un equipo que empezaba obviamente a levantar información de los sucesos que ocurrían, policiales, pero no se llegaba a nada. Y yo creo que en este caso es sumamente importante poder identificar a las personas que lo causan, porque pueden que sean personas del interior de los colegios o Pues puede que externos. sean personas externas. Ah. Entonces creo que es sumamente importante identificar quiénes lo están haciendo y proteger la educación pública, porque yo creo que es sumamente importante hablar sobre el fortalecimiento de la educación pública, que la educación sea un espacio de encuentro, de integración social, de movilidad social, y no finalmente que estemos hablando sobre lo que ocurre hoy día en colegios como el IMBA en cuanto a la violencia. ¿Y por qué pasó eso? Usted que conoce bien de adentro la lógica de las movilizaciones escolares. Yo desconozco lo que ha ocurrido en estas escuelas en especial o en particular en estos colegios, en estos liceos. Yo creo que ahí las conversaciones y los diálogos son importantes, pero también la inteligencia policial, porque uno pueden ser las demandas legítimas que puedan tener los estudiantes en términos de infraestructura, en términos de calidad de la educación, de convivencia, etcétera, pero otros son grupos que a lo mejor son externos y que lo único que hacen es finalmente generar este caos. Entonces yo creo que hay que distinguir las demandas y finalmente ahí lo que debe hacerse es meter inteligencia para poder identificar a estos grupos. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo, el último del año. Que tenga muy buen año usted y sus vecinos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y nos despedimos, ya vienen las noticias. Que tengan muy buen fin de semana, lo que resta, y muy buen año el próximo.